Ay, el jaguarete que tuvo tanto valor en nuestros bolsillos y que hoy nada, pero sigue teniendo valor en la jungla argentina, ¿no? Florencia Pont. Bueno, lidérate, hablamos un poco del jaguarete. El jaguarete es un animal, símbolo del poder, de la fertilidad, de la vida, que se convirtió en uno de los animales sagrados en toda nuestra región y que tiene algunas características como muy interesantes. Hace unos años atrás, bastantes años tengo que decir, cuando fue lo del Bicentenario, yo hice un documental en el que entrevisté a varias personas para que pensemos un poco qué era lo que se había perdido durante los 200 años en el ambiente de Córdoba. Uh-huh. Y en ese contexto que conozco a Fidel Bacheto, que es el director del Colegio Veterinario. Uh-huh. Un tipo súper interesante, muy, muy culto, que siempre tenía una historia muy interesante para contar. Y cuando estábamos caminando en uno de los ríos, pensando cómo íbamos a armar la narrativa, él así de la nada me dice, pero acá tomaba un jaguarete. Cuando pensábamos en qué se nos había perdido, él lo tira así como con súper naturalidad. Y a mí esa imagen en ese momento, cuando él me lo dijo, fue cuando empecé como a tomar conciencia de que en nuestros ríos tomaban agua jaguarete. Me parecía como súper interesante la imagen y la tristeza que a la vez, la dualidad que me generaba entre el orgullo y la tristeza. La idea de pensar que un animal de estas características, con este nivel de belleza, de mística, de protección ancestral, haya dejado de existir, no puede pasar por lo menos desapercibida en nuestra memoria. Desde ese momento, y quién sabe por qué, cada vez que voy al río yo veo un jaguarete tomando en el río. Yo siento un jaguarete andando por Córdoba. Me encanta pensar en eso. Me encanta pensar en la idea de un jaguarete tomando agua en el Suquía. Porque creo que de alguna manera cuando uno evoca un recuerdo, mantiene cierta cosa viva, ¿no? Uh-huh, cierta cosa que ha sido extinta la mantiene viva. Y pienso específicamente a veces, y es algo que me ha parecido de manera recurrente, ¿cómo habrá sido el último jaguarete? ¿Cómo habrá dejado de existir el último jaguarete, ¿no? ¿Cómo, se habrá sabido? Porque en su animalidad suelen tener esta sabiduría de saber que son los últimos. Los jaguaretes son animales muy solitarios y generalmente se mantienen solos, pero cada 2 años buscan una pareja para reproducirse. Y me pregunto si en ese momento en el que estaba buscando una pareja empezó a caminar y a caminar y a caminar, y darse cuenta de que te empezó a caer la ficha de que no había otro. De que no había otro. Y quizás si este jaguarete o esta jaguarete iba por ahí, si necesariamente murió aquí o si se murió caminando, si murió en manos del hombre o si murió por causas naturales. La verdad que es una pregunta que siempre me he hecho en este sentido, ¿no? ¿Cómo habrá sido la última jaguarete? Y la última jaguarete en presencia en Córdoba data del año 1958. ¿Está registrado esto? Sí. ¿1958? 1958. Ayer. Y se lo vio en los bañados del Río Dulce, ¿no? Ahí el bañado del Río Dulce, en el límite entre Córdoba y Santiago del Estero, ¿no? Que desembocan en la Laguna Mar Chiquita. El salí o el dulce. Mirá vos el registro ese. Ese es el registro que existe del último jaguarete de Córdoba. Y sobre todo fue un animal sagrado de los pueblos originarios. Tenía como algunas características que me parece interesante resaltar. Para los mayas se llamaban jaguares. Uh-huh. Era el jaguar. Jaguarete es de los guaraníes, es más de nuestra zona. Uh-huh. Pero los mayas lo llamaban el jaguar. Era un intermediario entre los vivos y los muertos. Era un acompañante espiritual, era un protector de los palacios. Su piel, que era así moteada, estos colores representaban las estrellas. Uh-huh. Y él era quien dominaba el día y la noche, pero cuando caía la noche tenía un combate con Xibalba, que era del inframundo de los mayas. De ese combate, ganar ese combate, era lo que hacía que amaneciera al día siguiente. En cambio, para los aztecas tenía una cuestión que tenía más que ver con la guerra, y era los guerreros jaguar eran los guerreros aztecas, que eran bastante temibles. Y para los guaraníes, que se les llamaba el jaguarete, quería decir verdadera fiera. Y había un rito de transformación que hacían los guaraníes, que cuando algún chamán se encontraba medio mal de salud o estaba muy enfermo, lo que hacía era que se adentraba en los caminos de la oscuridad, iba con un cuero de jaguarete,
lo tiraba en el piso y era como que hacía unos giros para la izquierda y para la derecha y decía unas palabras que hasta el momento se desconocen cuáles eran, han quedado en secreto cuáles eran estas palabras, y se transformaba en una criatura mitad hombre, mitad bestia. Busquemos esas palabras, por favor. No están. Son secretas. Necesitamos transformarnos. Que era el yaguareté Abá, a quienes ellos adoraban. Y pensando en esto, quién era el último yaguareté, se me generaron muchas preguntas. A veces cuando pienso en el último yaguareté y pienso que Córdoba tuvo un último yaguareté, y cuántas cosas se han extinto, a veces también me hace pensar en cuántos líderes también, lo que tiene que ver con el poder, cuánta cosa es, porque ¿qué tiene un yaguareté para dar? ¿Qué tiene para dar? ¿Qué tiene? Una presencia imponente. Es lo mismo que tiene para dar la poesía. Su vida tiene lo mismo para dar que lo que tiene una poesía, que lo que tiene una canción. Es eso lo que se mata, ¿no? Es una relación con la vida y con la existencia, y con cómo afrontamos ciertas cosas, que eso es lo que también se extinguió cuando se extingue una especie como esta. Uh-huh. Y me parece que es un símbolo de pensar qué otras cosas se están extinguiendo en Córdoba, qué personas se busca extinguir en Córdoba, uh-huh. ¿A quién más hemos perdido en este trayecto? Y necesariamente cuando pienso en el yaguareté pienso en los líderes. Y me quedo con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el último líder o la última líder en nuestra historia? Y si aún está entre nosotros. Si se extinguieron para siempre o no. La pregunta queda abierta. ¿Tienen la respuesta ustedes? Por mi parte, no. Hermosa columna de Florencia Pons sobre el último yaguareté que habitó nuestras tierras cordobesas. Y esa extinción no fue la única, ¿no? Para seguir profundizando la pregunta que dejaste abierta, Florencia.